Tradición, orgullo, pasión. Fillar de Silos, una bodega, una familia. Este martes el Procés ha llevado su circo hasta Bruselas. Hasta allí han acudido con sus varas cerca de 200 alcaldes independentistas. Pero no es hoy la crisis catalana nuestra primera referencia informativa. Nos quedamos en casa para sumarnos al homenaje de las Cortes a la Academia Básica del Aire de León. Un homenaje que se hace extensivo al conjunto de las Fuerzas Armadas en estos tiempos inciertos, donde las mentiras intentan menoscabar principios y valores. Bienvenidos. Nuestra imagen del día la han protagonizado este martes la Academia Básica del Aire de León y las Cortes. La medalla de oro del Parlamento Regional pretende reconocer el trabajo desarrollado durante 25 años y para poner de relieve el servicio público esencial de las Fuerzas Armadas para garantizar no solo la seguridad, sino también las libertades, el bienestar económico y la igualdad social. Esta Academia Básica del Aire, Enseña de la Virgen del Camino y la ciudad de León se suma a la nómina de merecedores de la máxima distinción del Parlamento, su medalla de oro. Hoy queremos destacar y reconocer el valor que tiene el trabajo que cada día desempeñan las Fuerzas Armadas para garantizar la libertad de todos los españoles y el pleno ejercicio de los derechos y las libertades públicas reconocidas en nuestra norma fundamental. Su director cree que este reconocimiento debe servir de estímulo para perseguir la excelencia en la formación de los suboficiales de manera tenaz y ha querido elogiar la acogida de Castilla y León, tanto que ha dicho que sin León no habría existido academia. En todas las operaciones en las que nuestra Fuerza Aérea participa, dentro y fuera de nuestras fronteras, en todos los rincones del mundo, habrá siempre un suboficial aviador orgulloso de ser portador de un pedazo de esta medalla y ser un entusiasta embajador de esta tierra noble que le vio nacer como militar. La Academia ha resuelto con éxito, lo digo con humildad pero también con orgullo, el reto de aglutinar una sólida formación militar con la implantación de un programa de estudios que proporciona a los alumnos una titulación académica civil. La Academia tiene por delante dos desafíos: la adaptación de las especialidades de mantenimiento a la normativa de la Agencia Europea e incorporar dos nuevas titulaciones de formación profesional el año que viene. Después de ese reconocimiento a la Academia Básica del Aire, comenzaba el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Podemos e Izquierda Unida a los presupuestos de la Junta. Enmiendas que han tumbado PP y Ciudadanos tras una sesión en la que los grupos de izquierda coincidían en denunciar que los presupuestos no palían los recortes de los últimos años. Repletos de mentiras, de inversiones que no se ejecutan y de recortes que se mantienen. Son los motivos por los que el Partido Socialista ha dicho no a los nuevos presupuestos. ¿Cómo es posible que la riqueza global se haya incrementado y ustedes dediquen, por ejemplo, 40 millones de euros menos a educación, 36 millones de euros menos a políticas de vivienda u 8 millones de euros menos a políticas de fomento del empleo? Porque hay más riqueza, pero está en manos de los de siempre. Para el PSOE es inaceptable que el peso de la deuda aumente, algo que los populares no han tardado en rebatir. El partido que nos pedía hace muy poco tiempo endeudarnos más, ahora viene a esta Cámara a criticarnos por habernos endeudado. Es alucinante, señor Tudanca. Al igual que los socialistas, Podemos también ha hablado de presupuestos mentirosos y ha acusado a la Junta de no dedicar esfuerzos contra la despoblación y de empobrecer a la gente. El partido del incumplimiento, el partido del caos, el partido del desorden, el partido que pretende normalizar la precariedad y desigualdad. ¿Pero cuál es su alternativa? Las políticas de la izquierda lo único que han llevado es a las situaciones de mayor crisis en este país. Y ustedes vuelven otra vez a la misma dinámica, más gasto público. El Grupo Mixto, por su parte, ha criticado duramente la ausencia de medidas contra la precariedad laboral. Personas que teniendo un puesto de trabajo no llegan a fin de mes. Es el mayor insulto generacional al que podía llegar una sociedad. Con el no del PP y de Ciudadanos, las tres enmiendas a la totalidad han sido rechazadas. La UPL ha optado por la abstención. Vamos a empezar hablando de esas enmiendas a la totalidad que han sido rechazadas en el pleno de esta tarde en las Cortes Regionales. Después seguirá el debate sobre las enmiendas parciales y la aprobación definitiva de los presupuestos.
y después también escucharemos un momento tenso que se ha vivido en esa sesión entre la presidenta de las Cortes y el portavoz de Izquierda Unida, José Sarrión. Pero antes les presento a mis tertulianos de esta noche. Luis Jaramillo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y les presento también a Ernesto Escapa, que viene con la prensa de mañana. Ernesto, buenas. Buenas noches. ¿Con qué empezamos esta noche? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera, como también hacen varios periódicos más, ese acto de entrega en las Cortes de la Medalla de Oro del Parlamento a la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino. Cospedal defiende la firmeza de la ley como antídoto contra el independentismo, y también la ministra resalta en las Cortes lo que Castilla y León aporta a España. Diario de León también destaca en su primera que Cospedal defiende a la Academia Básica del Aire como brújula de la aviación española. Y la Nueva Crónica de León, oro al aire. La Academia Básica del Aire recibía ayer la medalla de oro de las Cortes que distinguía su excelencia y su papel como embajadores de León y de la comunidad. Diario ABC destaca en sus páginas de Castilla y León el Pleno de las Cortes. Del Olmo pide trabajar unidos frente al riesgo para la economía por Cataluña. Y La Razón, PP y Ciudadanos salvan los presupuestos para 2018 que quería tumbar la izquierda. Diario de Ávila sigue en su primera con el incendio de Ornua. El deseo de Ornua es seguir dando servicio a los clientes desde Ávila, y su director general declara a Diario de Ávila que la central de Irlanda se ha volcado en la atención y el análisis sobre el terreno. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera que la sequía y las heladas rebajan en un 60% la cosecha de la Ribera del Duero, a la vez que el director técnico de la denominación de origen señala que la práctica totalidad de uvas recogidas se destinará a vino joven. La Gaceta de Salamanca, la evaluación de la dependencia en 5 meses será una realidad en 2018. Diario de León, una cátedra en la universidad rescatará del olvido al leonés. La Cátedra de Estudios Leoneses, dirigida por José Ramón Morala, tendrá una dotación inicial de 200.000 euros. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera una manifestación de medio centenar de personas reivindicando a los pies del Cristo del Otero la accesibilidad de los edificios públicos contra las trabas. Gracias, Ernesto. Bueno, antes de daros la palabra y que hablemos un poco de lo que ha dado de sí esa sesión del Pleno de las Cortes, donde se han rechazado las enmiendas a la totalidad de los presupuestos para asistir al mayor momento de tensión protagonizado, como les decía antes, por la presidenta de las Cortes y el portavoz de Izquierda Unida. Silvia Clemente llamaba la atención a José Sarrión por entender que no se estaba ciñendo al asunto, que se debatía. Este es el momento. Cuando usted crea oportuno me quita la palabra. Yo estoy hablando del presupuesto. Señoría, lo primero que debo de hacer es lo que estoy haciendo. Bien. Advertirle de que se ciñe la cuestión. Hágalo, por favor. Pues usted haga su trabajo, que yo haré el mío. Hablábamos de precariedad laboral. ¿Por qué? Lo que sí le ruego es que no me desafíe. Sí, Ciñase a la cuestión y no me desafíe. Mire, vamos a tener la fiesta en paz, que... Madre mía. Bueno, luego todo este rifirrafe ha tenido también su versión tuitera, ¿no? Porque también Izquierda Unida hacía referencia a este momento y desde las Cortes de Castilla y León, desde su cuenta de Twitter, replicaban a la formación de izquierdas que no se ha intentado decir lo que pretende decir Izquierda Unida, sino que la presidenta intentaba que no se desviase la atención sobre el asunto que se estaba debatiendo. En fin, ya ven, nos sirve para hablar de los líos que se montan de vez en cuando en las Cortes regionales. Lo de las enmiendas a los presupuestos, porque esto no deja de ser una anécdota, evidentemente, dentro del debate parlamentario. ¿Entendéis que hay este tipo de debates cuando, evidentemente, no había ninguna posibilidad de que esto saliese adelante? Bueno, el debate de enmienda de totalidad es un debate que es perceptivo en el momento en que, en el trámite de la propia ley, pero realmente no ha aportado nada sobre lo que sucede por estas mismas fechas cada año desde hace no sé cuánto tiempo. El partido de gobierno presenta, tal y como lo establece la ley, su proyecto de ley de presupuestos, y los grupos de la oposición sistemáticamente presentan una enmienda de totalidad, o casi todos presentan la enmienda de totalidad, descalifican de principio a final los presupuestos, lo que para unos es muy bueno, para los otros es un auténtico desastre. Yo creo que hasta argumentos ya se vienen repitiendo a lo largo de los años
y es como una especie de peaje que hay que pagar para que lleguemos a la tramitación de los presupuestos en forma de enmiendas parciales, que es donde yo creo que se pueden hacer las incorporaciones. A mí me parece lo más razonable del mundo que el grupo de gobierno presente una propuesta, a fin de cuentas es quien gobierna, quien tiene la responsabilidad de fijar cómo van a ser sus políticas el año siguiente a través de esa ley tan importante como es la de presupuestos, y es lógico pensar que a la oposición no le guste y que por tanto tenga que enmendarlo. Yo creo que donde se debe establecer el diálogo es en la fase de enmiendas parciales, que hay que pedir que no exista el rodillo por un lado y que no exista el no, me opongo, voy al lado contrario sistemático. ¿Ese puede ser un debate más productivo al final para los intereses de los ciudadanos? Desde mi punto de vista, sí. Sin duda, sin duda. De hecho, yo creo que las aportaciones de Ciudadanos han ido un poco en esa línea, de hacer propuestas concretas, detectando problemas concretos, que son mucho más fáciles de tener éxito, porque pueden ser aceptados precisamente para no aparecer como rodillo el partido dominante y aceptar algunas de las propuestas de la oposición. La enmienda a la totalidad me parece una postura cómoda, más bien cómoda, porque es poco concreta, es muy genérica y tal. Sin embargo, dicho esto, yo sí que me planteo a veces también un planteamiento genérico, es decir, yo creo que un poco la alternativa está entre repartir la miseria, digámoslo irónicamente, o atajar problemas concretos con toda la potencia de fuego que uno pueda tener en un momento dado. ¿Qué quiero decir con esto? En el primer platillo de la balanza estarían los servicios sociales, la educación, la sanidad, las pensiones, en fin, la atención a las personas con problemas, etc. Yo creo que eso está francamente bien resuelto en esta comunidad. La sanidad, la educación, la dependencia son de matrícula de honor. Que además se llevan la gran parte del presupuesto. La gran parte del presupuesto. Es decir, ese tema yo creo que no tiene discusión ahora mismo en Castilla y León. Esta mañana hablaba con un extranjero extracomunitario y decía, no sabéis lo que tenéis, me decía, no sabéis lo que tenéis. Bueno, pues si eso ya está conseguido, creo que es el momento de afrontar decididamente el gran problema de Castilla y León, el problema número 1 de Castilla y León, que es la despoblación. Lo es. Y ahí me parece que hay que concentrar toda la potencia de fuego que uno tenga capacidad de concentrar. Antes de cambiar de asunto, Ernesto, cada vez que nos referimos a este asunto de los presupuestos, recuerda que en su día hubo presupuestos alternativos por parte de la oposición. Yo creo que este trámite que se ha resuelto hoy con las enmiendas a la totalidad, que es una maniobra frívola y yo creo que un poco gratuita de hacer este trámite, yo creo que era el trámite, sobre todo en un Parlamento donde no hay mayoría absoluta, para presentar presupuesto alternativo y negociar ese presupuesto alternativo. El presupuesto alternativo, además, despliega las opciones de quien lo presenta, no se remite ni se reduce a esa repetición de tópicos que mencionaba Luis año tras año, sino que permite plantear alternativas de verdad y negociarlas con los otros grupos. Es decir, incluso podría salir adelante un presupuesto alternativo. Y además no se puede, inmediatamente te podrían decir, no tengo los medios necesarios para hacer un presupuesto alternativo. Tampoco se está pidiendo, yo creo que en lo que tú estás explicando, hacer un presupuesto al detalle, por secciones, por partidas concretas, sino ir a grandes líneas generales, programas de actuación, en los cuales se pudiera ver cuál es la posición política de cada uno, porque si no, lo que estamos viendo son generalidades además repetidas. Bueno, un apunte antes de dejar este pleno de las Cortes que tenía lugar este martes, porque veníamos imágenes de Silvia Clemente, la presidenta del Parlamento Regional, dando la bienvenida a una nueva procuradora. ¿Quién es esa nueva procuradora? Manuela Crespo, que es la alcaldesa, ahí la tenemos en estos momentos, gracias a los compañeros por estar tan atentos, a la alcaldesa de Moreluera de los Infanzones, que sustituye a Rosa Valdeón y es el segundo relevo en el Grupo Popular en este inicio del periodo de sesiones. Manuela Crespo, la sustituta de Rosa Valdeón, que ya saben que dimitía el pasado viernes después de ese incidente de tráfico que tuvo en Salamanca. Vamos a comenzar el análisis de la actualidad política nacional con los datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas y el titular es claro: Ciudadanos se dispara y Podemos pierde apoyos. El PP lidera la intención de votos, pero tiene cada vez más cerca al PSOE y, como era de esperar, el conflicto catalán es ya el segundo asunto que más preocupa a los españoles.
Ciudadanos es el único partido que ha salido reforzado en el barómetro de octubre, gana 3 puntos, obtendría un 17,5% de los votos. PP y PSOE pierden terreno, aunque casi en la misma proporción. Los populares recogerían el 28% de los sufragios y los socialistas algo más del 24%. Caminan a la baja con una distancia de 3,8 puntos. La peor parte se la ha llevado Unidos Podemos. Su posicionamiento ante la crisis catalana le ha hecho perder un 1,8% de los votos. Se aleja del PSOE en casi 6 puntos y el sorpaso que ahora le ronda es el de Ciudadanos, que se coloca 1 punto por detrás. Esquerra Republicana y PDeCAT pierden 2 y 1/10 respectivamente. Mantienen sus expectativas de voto en unas elecciones generales. La encuesta de este barómetro se ha realizado tras el referéndum del 1 de octubre y el discurso del rey, pero antes de que el gobierno decidiese aplicar el 155 de la Constitución. En ese momento, el 29% de los españoles consideraba la independencia de Cataluña el principal problema del país. En 3 meses se ha multiplicado por 4 y supera ya la preocupación por la corrupción, la política o la economía. ¿Os sorprende los resultados que nos ha dado este CIS? Para nada. Es más, yo creo que si la hicieran ahora serían todavía más contundentes. En esa misma recordar esas fechas, del 1 al 10 de octubre. Es que el 155, y el 10 de octubre aquí ha pasado mucho. 155 es clave. Sí, sí. Y luego la fuga de Puigdemont es clave. Entonces esos dos acontecimientos yo creo que con esta misma dirección son mucho más contundentes. Y según tú, ¿quién saldría todavía más beneficiado por este segundo Ciudadanos, CIS? sin duda. Ciudadanos. Ciudadanos, sin duda. Yo creo que el hundimiento de Podemos es mucho más profundo, yo creo. Yo creo que hay un hecho que es muy destacado, que aparece en el CIS y que hacía tiempo que no aparecía, y es que a los ciudadanos les vuelve a interesar la política y les vuelve a interesar en un porcentaje bastante alto. Es la segunda preocupación que muestran en el sondeo que se nos ha presentado. Con lo cual quiere decirse que a partir de ahora los partidos políticos tienen que estar muy atentos a lo que tengan que actuar y a cómo deban actuar, en lo que tienen que presentarle a los ciudadanos. Y ahí es donde Podemos está perdiendo, desde mi punto de vista, una posición clara. Es decir, la posición de Podemos que roza el absurdo, al que se ha sumado de una manera tremenda todo el esperpento de lo que estamos viviendo en Cataluña, no puede ser apoyado por una fuerza que se dice medianamente seria o por una fuerza que se dice que además defiende la unidad nacional, porque es que encima lo dicen de esa manera. ¿Y por qué creéis que Ciudadanos obtiene más réditos de la situación que se vive en Cataluña que el Partido Popular? Ojo, esta encuesta es de toda España. Es nacional, es nacional. Sí, Entonces, pero ¿por qué en el conjunto de España le beneficia más a Ciudadanos que al PP, por ejemplo, que es quien ha tomado las medidas? El discurso de Ciudadanos, que es nítido en País Vasco y en Cataluña, en País Vasco no saca nada, pero lo que no saca ahí lo recoge en el resto de España. Entonces, a mí lo que me vale es el CIS en Cataluña, porque es lo que tenemos aquí dentro de un mes y pico. No a nivel de España, es que esto, ojo, nos puede confundir, ¿eh? Ahora, lo que interesa es qué va a pasar en Cataluña, y esto no es indicativo. No, el CIS nacional no es indicativo. No es indicativo. No, yo creo que la razón de la subida de Ciudadanos está en la defensa que Ciudadanos ha hecho en Cataluña, precisamente, de la unidad nacional. Y yo creo que tiene bastante que ver. En España los partidos políticos, los liderazgos de los partidos políticos tienen mucho peso, y yo creo que tiene mucho que ver con la buena imagen que Inés Arrimadas ha estado dando constantemente desde el Parlamento catalán. Es decir, ha asumido una voz completamente nacional que se ha trasladado al resto de España y que yo creo que es en estos momentos la que está sumando precisamente a Ciudadanos, la que está generando confianza en la fuerza política. Pues en el capítulo de hoy de la crisis catalana, la noticia se ha ido hasta Bruselas. La noticia: hay 200 alcaldes independentistas con sus varas que han acudido a respaldar al expresidente prófugo. Carles Puigdemont no ha podido ocultar su disgusto por la falta de apoyos internacionales a la causa independentista y se atreve incluso a broncar a la Unión Europea por respaldar a España. Primera aparición pública de Puigdemont desde su declaración ante la justicia belga, y la hoja de ruta independentista continúa entre sus planes. Tenemos un largo camino que recorrer, pero tenemos un solo camino para llegar, uno solo para convertirnos en una república independiente. Puigdemont ha reaparecido en un acto con 200 alcaldes separatistas desplazados a Bruselas. Allí ha cargado duramente contra el gobierno central, al que acusa de maltrato a los exconsellers encarcelados.
Este golpe de Estado de España contra un Parlamento, contra un gobierno legítimo, esta vulneración de los derechos humanos, con detenciones y con maltratos. Porque es necesario decirlo, nuestros compañeros encarcelados han sido maltratados. Horas antes, Puigdemont concedía una entrevista desde la capital belga donde mostraba su confianza en que su causa acabará ante tribunales internacionales y no ante la justicia española. Que nadie tenga ninguna duda, todo esto acabará en los tribunales internacionales porque tenemos todo el derecho a ir e iremos, y no será la primera vez que España pase vergüenza. El expresidente ha insistido en la legitimidad de su gobierno y ha criticado la querella de la Fiscalía Española, un proceso que ha denominado desproporcionado. Estamos ante un Estado que ha enloquecido, que no tiene autocontrol ni límite. Todos sabemos que podemos ir a la cárcel, también nosotros. Puigdemont ha mostrado su intención de crear una gran lista con PDeCAT, Esquerra o Podemos, pero ha expirado el plazo para registrar coaliciones y Esquerra se ha desmarcado de la posibilidad de repetir en Junts pel Sí. La CUP, por su parte, ha presentado una marca blanca que serviría de paraguas para agrupar a todas las fuerzas independentistas en una lista unitaria. Corrijo mi error sobre la falta de apoyos internacionales a la causa independentista. Esta tarde conocíamos que la actriz Pamela Anderson apoyaba ese derecho a decidir de Cataluña. En fin. Ya. Bueno, a ver, hay quien se pregunta, ¿quién les ha pagado esta excursión a los alcaldes hasta Bruselas? El periódico de Cataluña dice que todo ha sido a cargo del ciudadano. Oye, la excursión a Cataluña, más los 10.000 euros que ha costado la sala desde la que se ha hecho el acto esta misma tarde. En el avión creo que han sido 75.000 euros. Claro, es lo que vale un charter, más luego la vida que están teniendo allí, más luego la asesoría jurídica que tienen, que vale de 500 a 1.000 euros la hora. Es decir, esto está costando un dineral que de algún lado está saliendo. Y no vale, me parece demasiado artero pensar que lo están financiando a base de donativos en una cuenta que han hecho pública a nombre de la mujer de Puigdemont. No puede ser porque ni siquiera han recaudado lo suficiente para Artur Mas. Que ha entregado 200.000 euros esta tarde, pero que todavía tiene 5 Le faltan 2 millones como Exacto. Y parece, al principio decían que bueno, que esto lo sacaban en 2 fines de semana, pero todavía no ha entregado todo. A mí me ha llamado mucho la atención del esperpento de esta tarde, donde bueno, han creado su propio país, han puesto la bandera de la estelada al lado de la bandera de la Unión Europea, donde han sido capaces de congregar en un acto a 200 alcaldes con su vara de mando, que por cierto han pedido que fuera como un arma de defensa en los aviones, la vara de mando, para poderla llevar hasta allí, como tiene que, es un instrumento que tiene que entrar en el avión de unas determinadas características. Bueno, eran 170 de 700 alcaldes. Correcto, pero además me ha llamado mucho la atención que han tenido el respaldo de Bildu, de una serie de amalgamas de fuerzas políticas, en muchos casos antisistemas, separatistas, neofascistas, etcétera, para utilizar un lenguaje como que ha empleado hoy Puigdemont, donde yo he notado términos como violencia, represión, fascismo, presos políticos, miedo, y ya en el colmo ha dicho que España tendrá que responder ante la justicia internacional de los malos tratos y el daño que hace a los derechos humanos. En fin, yo creo que poco comentario hay que hacer a todo esto. Pero esto de abroncar, atreverse a abroncar también incluso a la propia Unión Europea, ¿está derivando el proceso a esos amigos peligrosos de los que hablaba Luis Jaramillo, no? Eso es muy significativo. A mí eso me ha llamado mucho la atención. Es un torpedo en la línea de flotación de la propia Unión, ¿eh? Al ver que nadie le respaldaba, nadie medianamente coherente o solvente le Pamela respaldaba. Anderson. Pamela Anderson, salvo un poco Pamela tarde ya para Pamela. Sí. Bueno, una forma de hacerse propaganda. Y Yoko no me parece que también le respalda. Assange, en fin, gente. Sí, pero ahí había dinero de por medio. Sí, puede ser, sí, seguramente. Quiero decir que al ver que nadie medianamente solvente les apoyaba, se ha vuelto contra la Unión Europea. Y eso me ha llamado la atención, porque es la primera vez que yo sepa que Puigdemont arremete contra las instituciones europeas. Y eso es el canto del cisne, ¿eh? Es que, amigo, a ver, yo en mi opinión, si Europa con su gran paraguas te acoge en su seno, uno se puede permitir ciertas frivolidades y ciertas... Pero si tú te vuelves contra el paraguas, el problema lo tienes tú. El líder de Ciudadanos ha recurrido a José Mota para calificar ese acto de los alcaldes en Bruselas como el tío de la vara en versión independentista. Por la mañana, tanto Albert Rivera como Margarita Robles cargaban contra Puigdemont por su vida y por los problemas que ha generado a los catalanes. Al señor Puigdemont le falta el valor y el coraje de estar en Cataluña tratando de hacer la campaña electoral. Me parece que el irse a otro país, con todo el respeto para Bélgica,
no es la mejor manera de defender los derechos de los catalanes. El señor Puigdemont está huyendo del pueblo de Cataluña, está huyendo de la verdad, de la realidad, de la cruda realidad que ha dejado la declaración de independencia unilateral. Y la última hora en torno a Cataluña, ya saben, es que hoy terminaba el plazo para presentar listas conjuntas. No hay esa posibilidad de listas conjuntas, no se va a repetir el famoso Junts pel Sí, ni va a haber una amalgama de todos los partidos independentistas. RC descarta definitivamente la lista única del independentismo. ¿Y vosotros esto cómo lo interpretáis? Como la opción seria, vamos, es lo que dicen todas las encuestas, de que va a ser un candidato de RC, el próximo presidente de la Generalitat. Bueno, esto tiene una lectura que es el hundimiento del PDeCAT. Es decir, Esquerra Republicana no quiere ir con el PDeCAT, entre otras cosas también por el pequeño detalle de Xavier Trias, que ha aparecido en los papeles del Paraíso. También. Pequeño detalle a tener en cuenta, es la segunda vez ya que aparece. Y entonces no quieren nada con esta gente. La CUP ni te cuento. Entonces la desunión del bloque independentista pues dejan de ser un bloque y eso yo creo que es una buena noticia. Yo creo que sí, que es bueno en un proceso electoral, efectivamente, cada uno lleva su parte del voto, hay que aplicarla al regladón, con lo cual hay que hacer un mayor número de divisiones. Las elecciones en Barcelona, o en Cataluña, perdón, que son unas elecciones realmente importantes porque se está jugando mucho, tienen el día 21 una serie de hechos que yo creo que la convierten interesantes e inciertas, y es que hay dos agentes que hasta ahora no habían funcionado nunca en las elecciones. Uno es la posición del empresariado, es decir, hemos jugado con las cosas de comer y se han vuelto contra nosotros. Los datos son tremendos, el arrastre general sobre la economía que se están apuntando, los más optimistas hablan de 1,3 del PIB a nivel nacional. En este tema, perdona, han echado del seno de la Conferencia de Empresarios de Cataluña, han echado a un sector minoritario que habían apoyado el independentismo y tal, los van a sacar de la Confederación de Empresarios de Cataluña. Y la segunda parte es que ha habido gente en Cataluña constitucionalista que ha mantenido un silencio sistemático y que a nivel nacional ha votado de una manera como se ha podido comprobar en las elecciones y que no sabemos si en las autonómicas va a votar como autonómicas o va a votar como estaba votando en las elecciones generales en España. Entonces, yo creo que hoy por hoy las encuestas no detectan ese fenómeno que poco a poco se irá configurando y que el día 21 tendrá su expresión. Oye, ¿qué creéis que va a pasar mañana? Porque mañana he convocado una huelga en Cataluña. Además, esta misma tarde el Tribunal Superior de Justicia pues decía que la huelga se puede desarrollar, está perfectamente convocada. Este país tan represor, fíjate, sí, al final ha sido un tribunal el que ha autorizado esa ley a raíz de una demanda presentada por Fomento del Trabajo para evitar que la convocatoria. Vamos a ver, la gran, yo creo que la gran interpretación de todo lo que está pasando estos días es que en Cataluña no ha pasado nada. Hay medio gobierno en la cárcel y el otro medio gobierno fugado. ¿Qué ha pasado? Nada. Mañana hay una huelga que no está secundada ni por comisiones ni por UGT, solo por un sindicato minoritario. No ha pasado nada, no ha habido altercados, no ha habido persecuciones, heridos. Acaban de retirar, creo que es al 30% de la policía que está desplazada allí, porque no hacen falta, no ha pasado nada. Y hasta TV3 está funcionando con toda la normalidad. TV3 funciona con normalidad y lo que sí ha pasado es que 2.000 empresas se han ido de allí. Entonces, ¿qué va a pasar el 21 de diciembre? Pues blanco y en botella. ¿Blanco y en botella? Claro, es decir, si no hay una reacción del pueblo, si ha habido dos grandísimas manifestaciones de constitucionalistas que hasta ahora nunca se habían producido, y si las empresas se van de allí, si tú eres catalán y vives allí, ¿por quién votas? O sea, ¿tú estás hablando de que va a ganar el constitucionalismo? Por lo menos va a crecer mucho. Lo que pasa es que la llave la va a tener Ada Colau, por desgracia. El constitucionalismo en votos ha ganado en las anteriores elecciones. Sí, claro. ¿Pero incluyes entre el constitucionalismo también a Cataluña Sí que es Pot? Incluyo a aquellas fuerzas políticas que van a dejar el tema de la independencia de una vez, que lucharán por tener un mayor nivel de autonomía y de autogobierno y devolver la paz y la tranquilidad a una comunidad que era puntera en España y que ahora es el hazmerreír de muchos puntos de Europa. Ahí hay un dato muy importante desde mi punto de vista, y es que la izquierda ha dejado de hacer el tonto con los nacionalistas como ha hecho hasta ahora. A mí me ha sorprendido mucho el titular de Primera y del País, del diario del País. Ese análisis yo lo esperaba desde hace mucho tiempo, porque lo recuerdo del País Vasco. Solo se ha quedado la izquierda antisistema
con los secesionistas. ¿Por qué? Porque a la izquierda de este sistema lo que le interesa es destruir para reconstruir otra vez. Pero la izquierda, digamos, civilizada, ha abandonado a los soberanistas. No, ya lo dijo antes y son los culpables, secretario el culpable de todo esto general del PC en la última manifestación en Barcelona, Paco Frutos, ¿no? Que la izquierda ha estado bailando el agua durante demasiado tiempo al nacionalismo. Mañana seguiremos hablando de Cataluña. Hacienda controlará las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, las revisará cada semana porque incumple el techo de gasto fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Así lo explica el ministro en una carta que ha remitido al Ayuntamiento de Manuela Carmena. El Ministerio dice que desde 2015 el consistorio capitalino ha sobrepasado el límite de gasto. El Ayuntamiento denuncia un trato injusto. Rechaza el trato injusto al que el Ministerio de Hacienda está sometiendo a una administración que tiene más de 1.000 millones de euros de superávit anual y que ha reducido su deuda en más de un 40%, más de 2.000 millones de euros en estos 2 años. Toda esta vorágine intervencionista que le ha entrado al Gobierno le está dejando sin dormir a nuestro quinto tertuliano. No puedo pegar ojo, Juanma. Resulta que el Gobierno le ha cogido el gusto a intervenir cosas. Y después de intervenir Cataluña, ha intervenido el Ayuntamiento de Madrid. Y encima, para colmo, la carta del Ministerio de Hacienda le ha llegado al Ayuntamiento por la noche. Siempre sospeché que Montoro era una criatura de la noche. No son horas, Juanma. No son horas. ¿Sabe por qué nos chupa la sangre con tanto impuesto? Gracias, Luis. Gracias, buenas noches. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Hasta otra, Ernesto, aquí te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Pequeña pausa para la publicidad, después seguimos con el repaso de la actualidad de la jornada. Hasta ahora. A partir del 17 de noviembre, el Centro Cultural Miguel Delibes en Valladolid levanta el telón a las compañías de teatro de Castilla y León. Este martes ha presentado una nueva programación dirigida a todos los públicos y con precios entre 5 y 10 euros. Durante un mes, cada fin de semana, 10 grupos profesionales subirán al escenario. Este ciclo va a continuar en primavera. De cultura vamos a seguir hablando a continuación porque la Asociación Profesional de Gestores Culturales de Castilla y León ha presentado a Alejandro Sarmiento, director del Museo de la Evolución Humana de Burgos, para la presidencia de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales, el máximo órgano de representación de esta profesión. La votación se celebra el próximo sábado, el 11 de noviembre, y el candidato, Alejandro Sarmiento, nos espera en Burgos. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Juanma. Oiga, cuénteme, ¿por qué han decidido lanzar su candidatura? Bueno, yo creo que ante todo pues, es un reconocimiento a la labor que se está desarrollando desde el propio Museo de la Evolución Humana como un museo que no se ha conformado, como decimos tanto Juan Luis Arzuaga como yo, con ser una pirámide donde se adoran unos huesos que son patrimonio de la humanidad, sino que es un museo que lo que intenta es influir en su entorno y tener cada vez más una potencia transformadora. Yo creo que los compañeros de Castilla y León entienden que la Federación Estatal de Gestores Culturales necesita una dinamización, una apuesta por ser cada vez más influyente y han pensado probablemente en el modelo que se está aplicando en el museo, más que en una persona en concreto. El sábado, en esa votación, se va a ver las caras frente a la actual presidenta de la Federación. Yo no sé si ustedes tienen que hacer también una precampaña o campaña electoral. Si no es así, entiendo que sí que tendrá unos ejes con los que va a presentar su candidatura. ¿Cuáles son? Bueno, nosotros ante todo creemos que en el ámbito de la gestión cultural lo importante son las ideas y por primera vez dentro del ámbito de la Federación Estatal de Gestores Culturales se ha presentado un documento programático con las ideas que desde la Asociación de Gestores Culturales de Castilla y León queremos impulsar para los próximos 4 años en la Federación. Son ideas muy sencillas. En primer lugar, que la Federación está al servicio de las asociaciones, algo que parece básico pero que no debemos perder de vista. Los verdaderos protagonistas en la Federación no debe ser la Junta Directiva de la Federación ni su presidente, sino los presidentes de cada una de las asociaciones y de cada uno de los territorios. La Federación debe ser, ante todo, un instrumento para poner en común políticas culturales y a los diferentes presidentes de las diferentes entidades territoriales, porque, por ejemplo, una asociación como la nuestra, como la de Castilla y León, en un territorio tan extenso necesitamos estar en
constante contacto con las provincias limítrofes, con Santander, con el País Vasco, con La Rioja, con Madrid. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros asociados en un modelo territorial tan disperso es más fácil en muchas ocasiones para un asociado de Soria ir a Zaragoza o ir a Logroño que ir a cualquier otro sitio. Y tenemos que trabajar en red. Dentro de la cultura y dentro de la gestión cultural, la idea de trabajar en red es básico y eso debe potenciarse. Es una de nuestras ideas básicas, junto con que es necesario revitalizar la federación. Nosotros estamos muy orgullosos porque por vez primera existe una alternativa. En los últimos 20 años en la Federación Estatal de Gestores Culturales siempre ha sido una lista única, lo cual genera modos de hacer que quizás pueden ser mejorables a través de la alternancia. ¿Y por qué creen que en este momento la gestión cultural en nuestro país, no solo entiendo en Castilla y León, necesita ese revulsivo? Bueno, nosotros en primer lugar lo que entendemos es que lo que necesita un revulsivo es el propio funcionamiento interno de la Federación. La Federación es el órgano de expresión que tenemos los gestores culturales para poder influir a su vez dentro de los instrumentos políticos y administrativos que gestionan las políticas culturales. Es obvio, después del hachazo que ha recibido la cultura en los años de crisis, que aún hoy los presupuestos culturales no han experimentado el incremento o no han vuelto a estar en el lugar donde se encontraban antes de la crisis. Algo tan evidente como eso, algo tan evidente como que España carece de una ley del mecenazgo a pesar de los años transcurridos y a pesar de los muchos intentos que se han realizado. Necesitamos estar cada vez más presentes y tener una única voz ante los agentes que toman las decisiones a nivel central, y ese es uno de los motivos por los cuales es imprescindible que la Federación Estatal de Gestores Culturales sea un instrumento fuerte y que sea capaz de aunar a las asociaciones que deben ser, como decía antes, las verdaderas protagonistas de la gestión diaria. Alegan en la presentación de su candidatura que la presidencia debe recaer, y leo textualmente, en una persona independiente, alejada de intereses particulares y partidarios y con un alto compromiso por el bien común. ¿La gestión cultural está politizada, por así decirlo, en algunos casos? Bueno, yo ante todo lo que debo agradecer es a mis compañeros y a los gestores culturales de Castilla y León esas elogiosas palabras. Yo lo que creo es que la gestión cultural no está politizada, lo que sí pueden estar politizados son los gestores culturales. Nos ocurre como en tantos otros ámbitos de la vida. Yo creo que es necesario encontrar ámbitos de independencia, y cuando hablamos de independencia no hablamos únicamente de independencia partidista, sino también de independencia o de intereses profesionales. Nosotros lo que entendemos es que es absolutamente necesario, en el momento en el que se establece un diálogo con los agentes que toman las decisiones, que al final las personas que estén al frente de la federación o de las distintas organizaciones, pues al menos conozcan el idioma que utilizan sus interlocutores, conozcan la realidad administrativa, y por otra parte, bueno, pues es deseable una independencia tanto de intereses que pueden ser tanto económicos, es decir, gestores que están directamente vinculados a la gestión profesional a través de empresas que son emprendeduría cultural, o bien personas que hayan tenido o que tengan una vinculación partidista. ¿Le molesta que haya responsables políticos o los responsables de las políticas culturales desde las diferentes administraciones que solo apliquen a la cultura criterios económicos, o que sea ese su principal criterio? Bueno, yo lo que creo es que lo que no debemos perder de vista, y hay un ensayo que yo recomiendo siempre a todo el mundo, muy reciente, de Nuncio Ordine, que es la utilidad de lo inútil, que muchas veces parece que en el ámbito de los museos, en el ámbito de la cultura, parece que las cifras que se invierten en cultura tienen que justificarse a través de unos datos abracadabrantes de visitas, de impactos económicos. Efectivamente, la cultura tiene un impacto indudable
y debe servir de instrumento dinamizador de los territorios y, en fin, de las sociedades. Pero lo que no podemos perder de vista nunca es que la cultura es un elemento que cohesiona a la sociedad, es un elemento básico y es un elemento que nos conforma como sociedad, y su papel educativo y su papel trascendente en una sociedad no debe ponerse en discusión. Nosotros a nivel, y vamos, a mí me parece que esto es un avance que tiene nuestra sociedad, a diferencia de otros modelos, como es el modelo anglosajón. En nuestro modelo las políticas culturales vienen financiadas en gran parte por el capital público, y eso es una suerte, y debemos ser capaces cada vez más de atraer a la iniciativa privada para hacer más cosas. No es la iniciativa privada la que está dando un sostenimiento y la que hace posible las políticas culturales. Pero dicho todo esto, lo que no podemos perder de vista es que la educación, que la cultura es una inversión que tiene tintes sociales y que es necesario para conformar una sociedad, con independencia de cuáles sean sus números y cuáles sean sus réditos, porque su principal rédito es la capacidad de conformarnos como una sociedad. Y ahora que hablábamos de atraer a la iniciativa privada, antes hablábamos de la no ley de mecenazgo. ¿Por qué hay tantas dificultades en nuestro país para ponerla en marcha? Pues la verdad es que es algo asombroso. Yo no alcanzo a entender por qué el Ministerio de Hacienda no ha sido capaz, después de tantos años, de poner en marcha una ley de mecenazgo que, sin embargo, a nivel estatal, que sin embargo sí existen experiencias muy avanzadas en diferentes comunidades autónomas que sí tienen una ley de mecenazgo, como es el caso de Andalucía o como es el caso de Navarra. Eso verdaderamente no se explica, porque no tiene ningún sentido que a nivel autonómico los gobiernos regionales, algunos gobiernos regionales, hayan sido capaces de poner en marcha esta iniciativa. Obviamente, ahora mismo lo que existe son iniciativas dispersas, iniciativas que producen, por ejemplo, en el ámbito de la ley de incentivos fiscales, que uno pueda hacer una aportación a una determinada fundación y, por tanto, al hacer esas aportaciones reciba una desgravación, pero no hay una legislación que con un carácter integral pueda dar, y esto es muy importante, un impulso y haga más atractivo para la iniciativa privada la inversión en cultura, siempre teniendo en cuenta que esto debe ser un complemento, que lo que no debe suponer nunca, a nuestro juicio, es desplazar la responsabilidad del sostenimiento de la cultura de quien debe tenerla, que es lo público entendido en sentido amplio, a lo privado. Gracias, Alejandro Sarmiento. Suerte, por supuesto, en la votación del próximo sábado. Estaremos muy atentos. Bueno, salga como salga, lo importante es que en el momento en el que desde Castilla y León estamos haciendo esta propuesta, desde luego estamos contribuyendo a revitalizar la federación. Muchas gracias. Ojalá que tengan suerte. Gracias. Buenas noches, Alejandro. Antes de terminar, vamos a hacer un hueco a otro ámbito de la cultura, en este caso de la gastronómica. Los pinchos galardonados con el oro y la plata en el concurso provincial de pinchos de Valladolid de este año, La Terreta y Mochi de Mar, compiten ahora en el nacional que se celebra estos días en la Cúpula del Milenio. Ambos chefs admiten que el nivel con el que se han encontrado es muy alto y que jugar en casa supone una presión añadida. De los 4 representantes vallisoletanos en el 13º concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, 2 ya han conocido el éxito en el certamen provincial de este año. El oro fue para La Terreta, del restaurante 5 Gustos de la capital. Es una crema de galeras con una teja de sésamo y la carne de la galera salteada. Y la plata para Mochi de Mar, una creación del restaurante El Ciervo de Cabezón de Pisuerga. Es una elaboración típica japonesa dulce, que lo que nosotros hacemos es la masa, le incorporamos té matcha, que es un té oriental muy potente, muy aromático, y en la elaboración hacemos salada en vez de dulce. Suena quizás sencillo, pero los ingredientes y procesos de elaboración son muy complicados y llenos de técnica. Las presentaciones además las han cuidado al detalle y se enfrentan a la valoración de un jurado que no lo va a tener fácil. Hay mucha competencia. Destaca que no son muchas las mujeres que se presentan y nunca una ha ganado el concurso. Nunca ha ganado el concurso una chica, así que vamos a ver si hay una de las compañeras tiene suerte. O yo misma, no lo sé. Suman presión añadida por competir en casa, pero sienten orgullo por lo que la ciudad representa en el mundo de la gastronomía. En España están esperando este certamen para venir a concursar, y eso repercute en la gastronomía de la ciudad, por supuesto. La suerte está echada, solo falta esperar para saber si el veredicto del jurado es favorable para estas tapas vallisoletanas.
Suerte a estos fenómenos de la gastronomía. Nos vamos. Les recuerdo que ahora llega Andrés Gómez con la información meteorológica y que desde las 7:30 Antonio Renedo nos va a contar cómo se despierta este miércoles Castilla y León. Gracias amigos, que descansen. Buenas noches.